Bien, amigos, y ya estamos listos para comenzar tu programa Salud Total. Hoy con la visita del señor Joseph Collazo, oficial de cumplimiento del Centro Ararat, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios primarios de salud y salud sexual. Bienvenido a Salud Total. Gracias, Frances, y un placer de compartir este espacio. Gracias a ti por estar con nosotros. Con él hoy vamos a hablar sobre privacidad y ley HIPAA. Así es que primeramente quisiera que nos hablaras y nos explicaras en términos simples qué protege la ley HIPAA. Bueno, Frances, en primer lugar hay que ver que tenemos que educar a las personas sobre este particular, ya que regularmente visitamos un proveedor de salud, nos dan un reguerete allí de papeles y entonces nos ponen a firmar esos papeles. Tenemos que entonces firmarlos apresurados, muchas veces no los leemos sin estar conscientes de lo que se nos está estableciendo en esos papeles sobre los derechos que nos cobijan bajo esta ley HIPAA. Y en esencia la ley HIPAA es una ley que viene desde agosto del 1996, donde establece las pautas para manejar la privacidad y confidencialidad de la información de los pacientes y sus datos médicos. También en el 2009 se establece lo que es la ley HITECH, que en esta se establece lo que es el récord electrónico, y aquí esta amplía la ley HIPAA sobre también cómo manejar esa información en el récord electrónico. Y ya también para el 2013 se establece bajo HIPAA lo que se conoce la regla Omnibus, donde se establece cómo se va a manejar la información cuando se ofrecen la información de un paciente para hacer mercadeo o alguna actividad benéfica o recaudar algún tipo de fondo para la entidad que tiene esa información o es dueña de esa información del paciente. La ley HIPAA lo que va a proteger en esencia es la privacidad y la confidencialidad de toda información del paciente y datos médicos. Cuando digo información del paciente, incluye todo lo que puede identificar el paciente. Y cuando hablo de datos médicos, vamos a hablar de toda condición física o mental que tenga el paciente, que ya sea pasada, presente o futura, y se pueda compartir. Toda esta información privada se conoce como PHI o información de salud protegida. Y esta ley va a cobijar o tiene que estar en cumplimiento bajo toda entidad cubierta. Cuando yo hablo de una entidad cubierta, me refiero a toda entidad que reciba, almacene, cree o distribuya información protegida de salud de un paciente. También va a incluir los asociados de negocios, que son los que trabajan directamente con estas entidades cubiertas para algún trabajo en específico donde van a crear y manejar ese tipo de información protegida de salud del paciente. En esencia, eso es lo que va a estar cubriendo la ley HIPAA. O sea que las entidades que son las encargadas de cumplir con ella, no se trata de otra cosa que no sean los médicos, quizás un laboratorio, donde vamos a recibir algún tipo de servicio de salud. Ahora mismo, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos que en las redes sociales los médicos comparten las fotos, quizás cirujanos plásticos, que hagan algún tipo de intervención con el paciente para darle promoción, como mencionaste, sobre todo las fotos y los videos, que es lo que la gente quiere ver, los resultados de esos exámenes. Ahí entra la ley HIPAA en todo momento. Correcto, lo importante es que cualquier transferencia de información que sea a manera electrónica, física, en papel o almacenamiento, que incluya esa información protegida de salud del paciente, va a estar cobijado bajo el cumplimiento de esta ley HIPAA. En el caso de esos datos específicos, quizás hablamos de nombre, edad, dirección. Sí, cualquier dato que pueda identificar el paciente, ya sea nombre, edad, seguro social, dirección residencial, dirección postal. Y es bien importante identificar esta información porque no solamente es cualquier condición de salud, simplemente es toda información que identifique y datos médicos del paciente. En el caso de los derechos que otorga la ley HIPAA a los pacientes en cuanto al acceso y el control de su información médica, ¿qué nos pudieras compartir? Bueno, son bastante los derechos que puede cobijar esta ley. Inclusive esta ley es bien amplia, incluye otros aspectos que no son la privacidad, pero en cuanto a la privacidad, pues, vamos a hacerlo de manera resumida. Y para darte ejemplo, sería pues leer su historial médico, obtener una copia de ese historial médico, hacer cambios a ese historial médico porque entiende que alguna información que está en ese historial está errónea, establecer por escrito alguna persona designada y específica que tendrá acceso en algún momento a esa información del paciente,
a exigir que el proveedor de salud le oriente cómo se utilizaría o se divulgaría la información de protegida en algún momento. De igual manera, si hubo alguna divulgación, pedir un informe de cómo se distribuyó y se divulgó esa información para ese asunto específico. O simplemente decidir que no quiere que se divulgue ningún tipo de información. En cuanto a la parte legal, ¿verdad? ¿Qué acciones legales se pueden tomar una persona en caso de que, ¿verdad?, su información médica esté comprometida de alguna manera? En cuestión a acciones legales y requerimiento de la ley IPA, toda entidad cubierta tiene que tener por ley un procedimiento donde el paciente tenga el acceso a contactar a la entidad y canalizar su querella a través de la misma entidad. Además, tiene que proveerle el acceso y la información a las otras entidades donde puede querellarse o demandar por ese fallo o esa divulgación o esa escape de información de parte de la entidad cubierta donde le ofrece servicios de salud. El paciente también puede optar por directamente entonces establecer una querella en el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos. Que se conoce como el DHHS, también en la Oficina de Derechos Civiles, también conocida como OCR, o si no en la Administración de Seguros de Salud, y puede establecer su querella. Pero es bien importante que cuando se establezca esta querella, el paciente lo tiene que hacer por escrito, tiene que establecer a la entidad a quien va dirigido la falla por la que se hace la querella, el motivo que se hace la querella, y tiene que tomar parte en los primeros 180 días que tuvo conocimiento que esa información protegida de salud fue divulgada o debió haber conocido que fue divulgada. En el caso del impacto de la tecnología, sabemos que ahora con la cuestión de los registros electrónicos y todo lo que es digital, que ahora a veces en lugar de firmar, como mencionaste, los papeles, ahora te ponen la barrita para que uno firme y todo. ¿Cómo esa digitalización ha afectado la cuestión de los registros médicos y el cumplimiento con la ley IPA? Muy bien, pues como había dicho anteriormente, la ley HITECH establece el récord electrónico y afecta directamente la ley IPA. Y entonces aquí se hacen unas sugerencias de cómo manejar esa información porque la mayoría de los escapes de información están ocurriendo a través de los medios electrónicos y más ahora mismo tan rápido que se está moviendo la tecnología. Para esto se recomienda que toda entidad cubierta pues establezca unos sistemas donde establezca un control de acceso primero. Control de acceso me refiero a contraseñas para acceder al sistema de registro electrónico y todos los sistemas y aparatos electrónicos que tienen o llevan y transfieren información a ese récord electrónico. Pues, además del control de acceso, también tenemos entonces lo que sería la recomendación de mantener una codificación o encriptación de datos para evitar que si se tiene acceso o hay una fuga de esos datos, pues se tenga entonces acceso, valga la redundancia, a esos datos. Y por último, pues se recomienda un seguimiento retrospectivo, donde se tiene una bitácora de todas las personas que han tenido acceso a ese récord electrónico, si se ha hecho algún cambio o alguna alteración al mismo. Y así, pues entonces se puede mantener un control sobre ese particular. En el caso de la tecnología, todo eso queda, ¿verdad?, como que dice, grabado allí, claro, por los códigos que utilizan las personas para entrar. Finalmente, en cuanto al cumplimiento en Puerto Rico, ¿existen dificultades específicas, ¿verdad?, que puedan garantizar el cumplimiento de la ley IPA? Bueno, lo que pasa es que la IPA es una ley bastante amplia y un poquito estricta. Y yo entiendo que los retos mayores los puedo dividir tal vez en tres. Sería los procedimientos que dicta cada entidad cubierta, que sean unos efectivos para que entonces se pueda cumplir con lo que exige la ley. La otra parte sería lo que sería el Internet y los móviles. No tanto el Internet, pero sí los móviles, ya que ya todo no está centralizado, ya sea en una computadora, sino que la mayoría de los empleados de esa entidad cubierta pues tienen acceso desde sus celulares, tabletas. Y hay que entonces establecer lo que habíamos hablado al principio del control de acceso, la codificación y dar ese seguimiento a quién tiene acceso a esos móviles para evitar la fuga de información protegida de salud. Y por último, pues la empleomanía de esas entidades cubiertas. Hay que entonces capacitarlos constantemente, ya que esto es una continua evolución a nivel de la tecnología. Y pues eso se ha vuelto un reto para que entonces sean una capacitación efectiva y que sea receptiva por parte de la empleomanía y se pueda implementar de la manera correcta y así estar en cumplimiento con esta ley.
es importante, ¿verdad?, conocer esta información porque se trata de nuestros datos, de nuestra información personal, que obviamente no queremos compartirla con otras personas, sino con nuestro médico o con la persona que nos vaya a ofrecer el servicio de salud. Así es que por esa información agradecemos al señor Joseph Collazo y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud.